Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenido a este tiempo, nuestro maná en el desierto. Hoy vamos a compartir a través de la palabra de Dios acerca de la desobediencia en el hogar. Y para ello vamos a abrir la palabra de Dios allá en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 20. Yo lo voy a leer, ustedes me escuchan. Después de la lectura vamos a orar. La palabra de Dios dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder continuar con los estudios acerca de los buenos hábitos en el hogar. Mi Señor, rogamos en nombre de Cristo que este tiempo puedas usar grandemente para instruir, aconsejar y exhortar a las familias cristianas para que puedan extirpar del seno del hogar esta actitud que sin duda es terrible delante de ti. Pedimos, oh Dios del cielo, tu bendición. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Muy bien, hoy hablaremos entonces acerca de la desobediencia en el hogar. Cada uno de nosotros debemos hacer conciencia y reflexionar que la desobediencia está en el hogar, en las vidas de aquellos que conocemos al Señor. Y quiero que a través de este estudio pueda usted identificar este grave problema y procurar sacarlo de su corazón, sacarlo del seno del hogar, para que, siendo extirpado este pecado, puedan recibir como familia la bendición del Señor. En nuestros días este pecado se tolera y hasta se promueve en la sociedad. Debemos echarlo fuera de nuestro hogar, de nuestra casa, porque trae consigo maldición y graves consecuencias. Veamos primeramente la desobediencia y sus consecuencias. La desobediencia trae justa retribución a la luz de Hebreos capítulo 2, versículo 2. Esto nos da una idea que cada desobediencia que el hombre comete ante Dios, Dios, como es un Dios justo, traerá disciplina a aquella vida. El pueblo de Israel, podemos nosotros mencionar, no entró a la tierra prometida por desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículo 18 y capítulo 4, versículo 6. Con esto quiero decirles, una vez más subrayando la idea, la desobediencia trae consecuencias terribles, no solamente para el que lo practica, sino también para las personas que están alrededor de aquellas personas que ya es un hábito mentir o desobedecer. El mundo entonces también, a la luz de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20, el mundo pereció en el diluvio por la desobediencia. La desobediencia entonces hace tropezar gravemente a las personas que están en nuestro alrededor. Dios se molesta fuertemente con los desobedientes allá en Romanos capítulo 2 versículo 8. Con estas referencias bíblicas podemos entender, la desobediencia es un pecado delante de Dios. Y la desobediencia trae consecuencias. Las consecuencias podemos ver a través de la palabra de Dios y solamente mencionaremos una referencia, como ya lo habíamos comentado ahí en Hebreos capítulo 3 versículo 18, capítulo 4 versículo 6, acerca de que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por desobediencia. Ahora veamos la desobediencia y sus prácticas. La Biblia enseña que la desobediencia aumentará en los últimos días, a la luz de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Con esto podemos entender que el deterioro de las vidas cristianas, el deterioro del hogar cristiano, es debido a la desobediencia. Y conforme va pasando los tiempos, los años, el hogar, los cristianos llegarán a practicar más sobre este pecado. Y no solamente por la gravedad de la situación en que nos encontramos hoy en día, no solamente por el alto índice de pecado que se comete en la sociedad,
sino también porque Dios ya lo había mencionado en su palabra. Y quiero decirles entonces, con justa razón debemos identificar la desobediencia, cualquier indicio de desobediencia en nuestras propias vidas y en nuestro hogar. Debemos corregirlo de tal forma que no permitamos que se germine este pecado en el hogar. La desobediencia también contamina a otros. Hebreos 4:11. Con esto nos ayuda a nosotros a entender, hermanos, que si hay un rebelde, un desobediente en el hogar, los otros tratarán de imitar esa vida, esa conducta. Si en la iglesia hay un desobediente, muchas personas tratarán de imitar la desobediencia de este hermano. Es por eso que la desobediencia contamina a otros. La desobediencia se debe castigar allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Con estas referencias bíblicas, una vez más subrayamos el segundo punto, la desobediencia y sus prácticas. La Biblia enseña que la desobediencia aumentará en los últimos días. La desobediencia contamina a otros. La desobediencia se debe castigar. Si hablamos en la iglesia, la desobediencia a la luz de Mateo nos enseña los parámetros en la forma en que debemos disciplinar a los desobedientes, a aquellos que no quieren vivir una vida santa y piadosamente delante de Dios, y va afectando la vida de la iglesia y aún pisoteando el santo evangelio. Para estos hermanos se va a utilizar ciertos parámetros para disciplinarlos. Para los miembros del hogar, para el padre, para la madre, para los hijos, a través de la palabra de Dios debemos entender que es importante corregir la desobediencia, porque la desobediencia a la luz de 1 Timoteo 1:9 se debe castigar. Tercera cosa, la desobediencia y el hogar cristiano de hoy en día. Cabe mencionar aquí que como esposo no debe desobedecer a Dios a la luz de Efesios capítulo 5, versículo 21. Lamentablemente, los padres, los esposos, desobedecen los principios de la palabra de Dios establecidas en su palabra, para que el esposo o el líder del hogar pueda obedecer y llevar a cabo un trabajo excelente. Y quiero decirles entonces, si usted es un esposo cristiano, no debe desobedecer a Dios. Ustedes quizás querrán tener buenos hijos, una esposa sujeta. Pero si no estás sujeto a la palabra de Dios, si no obedeces a la palabra de Dios, entonces estas dos cosas que anhela tu corazón, lejos podrán lograrse. La esposa no debe desobedecer a su marido, Efesios 5:22, 1 de Pedro 3:6. Con esto nos ayuda a entender también que la esposa, independientemente cómo sea el esposo, independientemente cuál sea su crecimiento espiritual, su deber ante los ojos de Dios es obedecer a su marido. Este tema es un tema muy amplio para desarrollar, para enseñar. Es un tema que implica muchas acciones, tanto el esposo como la esposa. Pero en lo que nos concierne en esta mañana, quiero decirles que la esposa no debe desobedecer a su marido. Quiere tener un marido piadoso, un marido espiritual, siendo líder en el hogar, entonces tome su papel de esposa obediente. Los hijos no deben desobedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Como vemos, todos los miembros de la familia deben procurar no desobedecer a los principios que Dios estableció en su palabra, para que puedan coexistir padres, madres e hijos a la luz de la palabra de Dios.
Así que quiero resaltar sobre este último punto. Los hijos no deben desobedecer a sus padres. Lamentablemente, en la época que nos ha tocado vivir, muchos hijos que conocen de la palabra de Dios han mostrado una tremenda desobediencia hacia los padres. No se avergüenzan en ponerlos en evidencia públicamente a sus padres. Tal parece que se ha enfriado el amor que deben tener los hijos hacia los padres. Tal parece que la máxima rebeldía en la vida de los hijos se expresa en desobedecer a papá y a mamá. Quiero exhortarles, todos aquellos que son hijos de un hogar, tú debes obedecer en casa, primeramente, porque eres cristiano. Segundo, debes obedecer a los padres, porque es una orden de Dios. Aquí no importa si tus padres tienen educación, son ricos, no importa su estatus social, no importa su preparación académica. Tu responsabilidad es obedecer para que te vaya bien. En tu obediencia estarás honrando a tus padres. Y quiero decirles, si tú honras a tus padres, tus días se alargarán aquí en la tierra. Así que hasta aquí podemos nosotros darnos una idea. La desobediencia en el hogar es terrible. Y con lo que acabamos de ver, hemos entendido ahora que la desobediencia trae sus consecuencias. La desobediencia muchas veces se practica en el hogar. Y cuando lo practicamos en el hogar y en la iglesia, contaminamos a otros. La desobediencia entonces debe de ser confrontada, y el hogar cristiano tiene que pararse firme en sus convicciones en declarar no más desobediencia en el hogar, empezando con el esposo, continuando con la esposa y exhortando a los hijos también a que no sean desobedientes en el hogar y sobre todo en los principios de Dios establecidos en su palabra. La desobediencia trae mucha tristeza y maldiciones para el que lo practica. Seamos un hijo, una esposa, un hombre, un miembro de la iglesia, obediente, para que la bendición de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Aún en este mundo desértico en que nos ha tocado vivir, podamos disfrutar de las bendiciones de Dios si aprendemos a obedecer. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Suplicamos una vez más, Señor, que traigas entendimiento y sabiduría para cada miembro de la familia, para que pueda ser un esposo, una esposa, unos hijos obedientes a la luz de tu santa y bendita palabra. Bendice cada corazón y gracias por este tiempo. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Que Dios les bendiga.